Hay miles huyendo de Estados Unidos a México, y lo que nunca el mundo se hubiera imaginado está sucediendo. Ya hay aproximadamente 1 millón de ciudadanos nacidos en Estados Unidos viviendo en México. La noticia cada vez circula más fuerte y de acuerdo con lo que se reportó recientemente, el éxodo californiano continúa y los residentes de California están huyendo a México. El gobierno de México ya anunció que durante el primer trimestre de 2022 ingresaron a México cerca de 9 millones de personas nacionales y extranjeras, para un incremento del 148%. Aunque este número habla del arribo total, incluyendo turistas y visitas de negocio, un gran porcentaje de estas llegadas son permanentes de estadounidenses instalándose en México. Ahora, la verdadera pregunta que nos hacemos es: ¿quién está huyendo y cuáles son las causas de esta huida de estadounidenses a México? Hablemos de por qué está ocurriendo esta inusual situación. Porque hasta hace unos años éramos los mexicanos y latinos los que inmigrábamos a Estados Unidos en búsqueda del sueño americano. Pero como lo revelaremos en siguientes minutos, este famoso sueño americano ya no existe. Y por esa razón, incluso ciudadanos estadounidenses con papeles están huyendo de su país. Después de la última recesión que tuvo Estados Unidos en 2008, el país experimentó una prosperidad inmensa que duró aproximadamente una década. Y a pesar de la crisis sanitaria, Estados Unidos se mantuvo y se recuperó financieramente más rápido que cualquier otro país en el mundo. Pero a finales de 2021, todo empezó a cambiar. Entramos en una crisis grave, económicamente hablando. Los precios de las casas en Estados Unidos se elevaron exageradamente. Entraron más regulaciones e impuestos más altos. El mercado de acciones empezó a caer y los intereses se elevaron muchísimo debido a las decisiones del Banco Central de los Estados Unidos. El gobierno americano sobrereguló el mercado del petróleo y las refinerías de petróleo estadounidenses se vieron forzadas a cerrar. Esto causó que la gasolina en los Estados Unidos se disparara en precio a más del doble. La inflación llegó a su nivel más alto en los últimos 40 años y en muy pocos meses los alimentos para los estadounidenses duplicaron su precio. Por ejemplo, carne, pescado y huevos aumentaron un 17.2% en el último mes. Frutas y verduras un 11%, electricidad subió un 12% y los servicios públicos aumentaron un 38%, haciendo prácticamente imposible mantener un estilo de vida de clase media en Estados Unidos. Esta es la fórmula perfecta de la que muchos analistas nos están advirtiendo, porque el colapso de Estados Unidos es inminente. La crisis del coste de vida está haciendo que estadounidenses huyan de su país a otros lugares más asequibles. Pero ahora, las crisis económicas siempre han existido, así que tuvo que haber otro factor más fuerte que está forzando a todos estos ciudadanos nacidos en Estados Unidos a huir del país. Así que vamos a analizarlo. Indudablemente, el factor más poderoso en este fenómeno que estamos experimentando es el empleo. Comenzando la crisis sanitaria, Estados Unidos se convirtió en el país con la mayor cantidad de empleados trabajando desde casa. La realidad es que los Estados Unidos desde hace muchos años dejó de producir la mayoría de productos físicos porque sus fábricas eran demasiado costosas. Y los obreros estadounidenses no querían presentarse a trabajar porque se les hacía pesado. Tal producción manufacturera en Estados Unidos fue transferida a otros países bastante económicos. Por ejemplo, China. Juguetes, computadoras, plásticos y todo tipo de productos físicos que compramos en las tiendas ahora se producen en China. Eso sí, esto no significa que Estados Unidos perdió el control del mercado, sino que simplemente cambió su enfoque, y ahora es el controlador de la información del mundo.
Por ejemplo, la mayoría de los diseños y prototipos de computadoras, teléfonos, aplicaciones, sistemas de seguridad, sistemas operativos, entre otras cosas, son controlados y trabajados en Estados Unidos. Plataformas poderosas mundialmente como Facebook, YouTube y Microsoft, que generan millones y millones de dólares todos los meses, son operadas desde Estados Unidos. Y no solo esto, sino que las compañías regionales como hospitales, centros de atención al cliente y soporte técnico emplean a millones de estadounidenses que gozan el privilegio de trabajar desde casa, ya que lo único que necesitan es internet y su computadora, abriéndole las puertas a todos los estadounidenses a poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Y aquí te pregunto, ¿qué harías tú? ¿Seguir trabajando desde casa en Nueva York, pagando miles y miles de dólares de renta? ¿O mudarte a otro país más económico donde el coste de vida es más accesible y seguir ganando en dólares? Bueno, creo que es obvia la decisión. Todos preferiríamos ganar en dólares, pero vivir en un país barato. Esto es lo que está motivando a cientos de miles de estadounidenses a huir de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es otra causa que está provocando el abandono de este país? Bueno, si fuera poco, la gasolina en California es la más cara de todo el mundo, con un 50% más que el promedio de todo el país. Y como acabamos de ver, las viviendas también son extremadamente costosas. Por ejemplo, la renta promedio de un dormitorio en San Francisco vale $3,230 al mes. Y en Los Ángeles, un alquiler promedio del mismo espacio es de $2,660. Si lo comparamos con el promedio en general de Estados Unidos, que es de $980 por exactamente el mismo espacio, nos podemos dar cuenta la gran diferencia que existe y por qué los estadounidenses huyen. Ahora, cuando se trata de comprar una casa, la diferencia no es menos. En San Francisco, una casa promedio vale $1.6 millones, mientras que el promedio general en otros estados es de apenas $430,000. Siendo esta situación imposible de mantener para todas las personas que aspiran a comprar una casa como parte del sueño americano. La clase media, la clase trabajadora y los inmigrantes latinos viviendo en Estados Unidos se están viendo aniquilados por los altos costos de vida. En California, más de 36,000 personas huyeron del estado tan solo la semana pasada. Ahora, la situación no se queda al aire, porque no solamente están huyendo familias, sino que hay muchas empresas importantes que tenían su sede en California y están abandonando el estado. Como lo mencionamos, muchos medios de comunicación han llamado a este fenómeno el éxodo de California. Los californianos se han estado moviendo a Texas, Arizona o Florida. Y esto está agudizando el problema de migración de California, ya que muchas de estas personas que están saliendo del lugar son profesionistas que pagan impuestos, y esto está representando una fuga de capital para el estado de California. Estamos viendo un fenómeno nunca antes visto. La tendencia de muchos californianos que han tomado la decisión de abandonar Estados Unidos cada vez se vuelve más grande. Sí, lo escuchaste bien, no solamente huyen de California a otros estados dentro del país, sino que también deciden cruzar la frontera a México o a otros países latinos como Colombia o Argentina. En gran medida, la adopción del teletrabajo o trabajo desde casa como consecuencia de la crisis sanitaria creó las condiciones ideales para fomentar esta situación. Recordemos que en 2020 el gobierno obligó a todas las empresas a que sus empleados laboraran desde casa. En el caso de Estados Unidos, fue el país en el que más empleados tenían trabajos a distancia. La sociedad empezó a adaptarse a esta nueva realidad usando el Internet y la tecnología. Así que un enorme número de estadounidenses vieron esta situación como una oportunidad para huir de un país bastante caro. Se mudaban a ciudades más pequeñas, más cercanas a la naturaleza y mucho más económicas.
Ahora, no hay que olvidar que el costo de las viviendas y las casas es producto de la oferta y la demanda. Si existe mucha demanda de viviendas en una zona, el coste invariablemente es más alto. Es el caso de Nueva York o San Francisco. En esta ciudad es muy caro vivir, ya que en ella se encuentran los comercios importantes y, por supuesto, en estas ciudades es donde están los empleos con salarios altos. Otro catalizador de este fenómeno del éxodo de California es el cambio de la cultura laboral. Ahora ya no es indispensable estar físicamente en la empresa, es decir, en la oficina o en el lugar de trabajo. La situación de los californianos es realmente complicada, y es lógico que estén buscando opciones para vivir. Esta práctica no es nueva, ya lo mencionábamos al principio. San Diego y Tijuana es una de las fronteras más transitadas del mundo, y un gran número de personas cruzan la frontera para trabajar en Estados Unidos. Y de esta manera pueden ganar en dólares, pero siguen viviendo en México a un precio muy barato. Los estadounidenses que están huyendo a México escogen ciudades como Tijuana o la costa del Pacífico, pero incluso se van a lugares más lejanos como Mérida o la Riviera Maya. Hagamos entonces una comparación del coste de vida en Los Ángeles y el coste de vida en México. La renta promedio en Los Ángeles era de $2,600 por un apartamento pequeño. En cambio, en Tijuana, México, un apartamento de las mismas características cuesta apenas $600, 4 veces más barato. Si quieres un departamento un poco más grande en el centro de Tijuana, la renta es de alrededor de $1,150, menos de la mitad que el precio de un departamento chico en Los Ángeles. Ahora, que si hacemos esta comparación en Mérida, México, la renta de un apartamento pequeño es de $400 al mes y de uno grande de $700. La diferencia del coste de vida entre México y Estados Unidos es abismal. Y ahora queda mucho más claro por qué está siendo tan atractivo para los californianos y estadounidenses venirse a vivir a México. Sí, conservan sus empleos, reciben sus pagos en dólares y viven una vida barata y paradisíaca en México. Pero otro gran beneficio que obtienen es que en México la medicina es infinitamente más barata. Cabe mencionar que en los Estados Unidos el acceso a la medicina y tratamientos para la gente es sumamente costoso. Incluso son considerados los precios más altos del mundo. Pero en México todo es completamente distinto y está favoreciendo mucho a los estadounidenses ricos. Sin embargo, toda esta situación no es del todo buena, ya que presenta un fenómeno conocido como gentrificación, que no es otra cosa que un proceso social donde una zona urbana o barrio pobre se convierte en una zona atractiva para ricos, ocasionando con esto que el coste de la vivienda y el alquiler suba y los pobres se ven desplazados. Este fenómeno no es nuevo, ya que se ha podido percibir en ciudades como Nueva York, Los Ángeles o San Francisco, donde barrios que antes eran pobres ahora son barrios para personas ricas, haciendo que las personas que antes vivían en estos lugares se vean desplazadas. Sin lugar a dudas, este es un problema muy complicado para resolver, pero queremos saber tu opinión. ¿Qué opinas de los estadounidenses que están huyendo de su país rumbo a Latinoamérica? Te leemos en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejar tu me gusta y nos vemos en futuros videos.